Cartas a un joven novelista creo que es el único libro que he escrito por una idea inicial que no fue mía, sino de un editor. Un editor se propuso publicar una colección de cartas a un joven de distintas disciplinas y actividades, tomando como modelo las célebres cartas de Rilke a un joven poeta. Esas cartas que escribió Rilke a un joven que lo admiraba como poeta y que quería escribir poesía, y le hacía preguntas sobre su experiencia de poeta, bueno, y que resultaron en un libro que es un libro bellísimo, en el que un gran creador racionaliza y expone lo que significa crear poesía. Este editor tenía la idea de una colección de cartas a un joven arquitecto, cartas a un joven pintor, cartas a un joven músico, cartas a un joven novelista, escritas por artistas o escritores que tenían ya una experiencia acumulada y que, tomando como modelo las cartas a un joven poeta de Rilke, volcaran también su experiencia de una manera similar. Me propuso este proyecto y lo acepté inmediatamente, pero no tanto con la idea de prestar un servicio a los jóvenes novelistas, sino de prestarme un servicio a mí mismo, tratando de organizar de una manera más o menos sistemática algunas ideas, sí, se pueden llamar teóricas, sobre la novela y la construcción de una novela que tenía dispersas en artículos, en conferencias, unas ideas que habían ido surgiendo como consecuencia de mi propia vocación, en el curso de mi propio trabajo de escritor. Y así es como escribí Cartas a un joven novelista. ¿Qué cosa es lo que quise hacer en ese libro? Eso es muy importante que lo subraye. No escribir de ninguna manera un libro de recetas para escribir novelas, ni muchísimo menos. Yo creo que no hay recetas para escribir novelas, o más bien que hay muchísimas recetas, tantas acaso como novelistas hay. No creo que haya una sola fórmula válida, ni muchísimo menos. En Cartas a un joven novelista lo que he hecho es volcar mi propia experiencia, que no tiene por qué coincidir, y de hecho, seguro no coincide con la de muchos otros novelistas. Aquí lo que aparecen son mis propias experiencias y también mis propias ambiciones de escritor. Entonces, en esas cartas sí, yo subrayo mucho el carácter subjetivo y personal que esas ideas tienen. ¿Qué es lo que he querido mostrar en ese ensayo? Cómo, en mi caso concreto, se gesta una novela. Desde su embrión, desde su primera manifestación, cuando aún la conciencia no interviene, cuando todo aquello ocurre de una manera espontánea, impremeditada, ¿no? Y casi se diría con prescindencia total de mi voluntad, ¿no? Y luego cómo ese proceso, una vez que se vuelve consciente, desemboca en un trabajo. Ese aspecto artesanal de la creación literaria es la materia primordial de Cartas a un novelista. Una novela, como toda obra literaria o de arte, es una artesanía, además de un arte. Hay en ella, sí, inspiración, fantasía, imaginación, sensibilidad. Pero si todo eso no cuaja en una forma material, en el caso de la literatura, de palabras, de tiempo, eso no existe. Y es, en última instancia, esa artesanía, esa elaboración de determinadas
ideas e imágenes, en frases, en una estructura que tiene que ver con el tiempo, con el espacio. Bueno, eso es lo que quiere mostrar Cartas a un joven novelista, cómo a partir de mi propia experiencia va cuajando a esa estructura, a esa forma que materializa una novela. Dos palabras sobre la terminología. Yo utilizo una terminología que también es muy personal. Yo sé que hay otra terminología académica más o menos establecida, pero yo la rehuyo porque a mí, por una razón muy subjetiva, me da la impresión de que esa terminología profesoral, académica, de alguna manera como que mata, como que apolilla lo que es experiencia viva. Entonces, hablar, por ejemplo, de idiolectos, pues sí, es una palabra muy científica, pero si yo hablo de idiolectos tengo la sensación de que estoy matando algo que es vivo, que encajado en esa fórmula deja de serlo. Entonces, hay ahí unas nomenclaturas que no son académicas, que no son, diríamos, científicas, sino que son profundamente subjetivas y personales. Por ejemplo, Raymond me hablaba ahora de los cráteres. Yo hablo de cráteres. Pues seguramente hay otras fórmulas académicas para hablar de cráteres, pero a mí, desde muy jovencito, aquellos episodios en las novelas que tienen una fuerza extraordinariamente atractiva, que parecen concentrar muchas más vivencias que otros episodios, me parecen muy bien simbolizados en esa palabra, cráter, que es la de un volcán, es de una fuerza ígnea crepitando. A mí me parece que eso ocurre con ciertos episodios en las novelas, que luego quedan grabados en la imaginación y que inmediatamente vienen a la conciencia cuando nosotros recordamos a esa novela. Entonces, pues los llamo cráteres porque me parece que es una imagen que es muy expresiva de la función que cumplen esos episodios donde hay como un surtidor de vida que va impregnando el contorno y de donde en cierta forma se expande o irradia una corriente de vitalidad sobre la ficción. Me interesó mucho en este libro recalcar algo que cuesta trabajo aceptar por el lector, diríamos, común y corriente, que el narrador de una historia no es nunca el autor. Existe la tendencia natural a identificar el narrador, quien cuenta la historia, con el autor de esa historia. Y eso no es nunca así. El narrador es siempre un personaje, es siempre una invención, aún en aquellos casos en que el narrador usurpa el nombre del autor y se presenta como el autor mismo. Aún en esos casos, el narrador no es el autor, el narrador es un personaje inventado. Y todavía más, el personaje más importante de todas las historias, aun si ese narrador no es un narrador personaje, sino un narrador invisible, que cuenta desde la lejanía y desde la invisibilidad. ¿Por qué es tan importante el narrador? Porque todo lo que él haga determina lo que ocurre en esa novela. Y de la manera como lo haga, resulta una novela diferente. Entonces, la importancia que tiene el narrador es absolutamente extraordinaria. Si es visible o si es invisible, si es un narrador implicado o si es una ausencia que habla, que organiza. Es muy difícil para el lector, diríamos, común de novelas aceptar esta distinción, pero creo que si no se acepta esta distinción, no se entiende realmente esos mecanismos de la novela que permiten, si la novela está lograda, transmitir esa sensación de autonomía, de independencia, de soberanía de la novela respecto al referente, es decir, respecto al mundo real, a la sociedad, al tiempo histórico que la inspira. Y también me interesó mucho en el libro explicar lo de los puntos de vista, algo sobre lo que, como ustedes además veo que muchos son profesores de literatura, saben de sobra, hay una
diversidad tal de opiniones y de interpretaciones que muchas veces nos lleva a la confusión. ¿Qué cosa es un punto de vista? Precisando, por ejemplo, que no hay un punto de vista en una novela, que hay varios puntos de vista y que tienen que ver pues, con el espacio, que tienen que ver con el tiempo, dos ingredientes esenciales de toda historia. Toda historia ocurre en algún lugar determinado o indeterminado, pero ocurre en un espacio. Y toda historia ocurre y es un tiempo que fluye, que se desenvuelve, que discurre, en el cual van sucediendo las acciones. Y hay el punto de vista del narrador, ¿no? El punto de vista del narrador y el punto de vista del espacio y el punto de vista del tiempo. Son puntos de vista que a veces se confunden, pero muchas veces se cruzan, se descruzan, son diferentes y la manera como se organizan entre ellos es lo que va creando la realidad de la ficción como una realidad autónoma, independiente. Por ejemplo, me pareció muy importante explicar algo que tampoco es muy obvio, que el tiempo en una ficción es siempre una invención, igual que el narrador, que el tiempo no es jamás transposición, reflejo, imitación del tiempo real. No lo es nunca. El tiempo es siempre una invención. En la vida real el tiempo discurre de una manera y en la novela discurre de otra, de muchas otras maneras, según la creatividad del novelista, según las necesidades de la historia, ¿no? Y eso creo que sí es mucho más fácil de explicar y de aceptar por el lector, diríamos, profano, ¿no? Ninguna novela puede contar todo lo que ocurre dentro de esa historia. Siempre hay unos saltos, unos intervalos que son eliminados en la narración o por obvios, por innecesarios, o por unos silencios que resultan significativos para crear una expectativa, una ambigüedad respecto a aquello que se está contando. Y eso es tratamiento del tiempo, o mejor dicho, creación del tiempo. Hay novelas donde el tiempo fluye veloz, y hay otras novelas donde el tiempo parece detenerse, girar en redondo, no avanzar. Hay novelas donde el tiempo avanza, retrocede, salta hacia el pasado, salta hacia el futuro, regresa hacia el pasado, que las novelas de Faulkner, por ejemplo, un verdadero maestro en la creación de esas estructuras temporales. Y eso se podría definir de una manera muy simple, decir que en toda novela el tiempo es un espacio, que la historia transcurre en el tiempo como en un espacio, que puede moverse con toda libertad del pasado al futuro, del futuro al pasado, retornar al presente, exactamente como si el tiempo fuera un espacio. Bueno, eso es más o menos Cartas a un joven novelista. Es una explicación de lo que es la artesanía, lo que son las estructuras formales de una novela, a partir de mi propia experiencia y usando muchas veces unas nomenclaturas, un vocabulario que también es muy personal. Lo importante es saber que esa es una manera de explicar que de ninguna manera es definitiva, que no puede tomarse jamás como un recetario, sino un intento de explicación a partir de una experiencia personal de algo que tiene muchas explicaciones diferentes.